Vamos con el segundo cerebro descrito por MacLean, el cerebro límbico, también llamado cerebro emocional. Según MacLean, durante la evolución, al cerebro reptiliano se le fueron añadiendo unas estructuras que aportaron al ser humano un componente fundamental, las emociones. No tal como las entendemos hoy en día, sino más bien como un mecanismo de ayuda para mantenerse con vida. Digamos que las emociones servían para motivar la conducta de éxito en la supervivencia y en la reproducción. A partir del desarrollo de esas nuevas estructuras, lo que gobierna nuestra conducta son las emociones, encaminadas a la satisfacción de nuestras necesidades básicas. Todo esto, por supuesto, en la época, millones de años atrás, en la que estamos hablando. El cerebro límbico, en esta ilustración lo ves coloreado en verde, está situado por encima del cerebro reptiliano y está compuesto por varias estructuras. No vamos a profundizar en ellas, simplemente para que te suenen te mencionaré algunas como el tálamo, la amígdala cerebral y el hipotálamo. Bien, vamos ya con el cerebro límbico, que es propio de los mamíferos. Y si has tenido alguna mascota como un perrito o un gatito, seguro que habrás comprobado que sienten emociones, ¿verdad? Pues así es. A partir de que el cerebro del ser humano adquiere las funciones emocionales, todo cambia. La cría de un ser límbico ya no es como antes, como cuando solamente era el cerebro reptiliano. Ya no necesita solo la leche materna para sobrevivir. También busca el afecto y la ternura maternal. Un reptil nace del cascarón y aunque la mamá cocodrilo lo coja por la boquita y lo lleve al río, ahí no hay ternura. Es una decisión que toma desde su cerebro reptiliano porque está escrito en su memoria genética y sabe lo que su cría necesita para desarrollarse. En cambio, la mamá límbica ya toma decisiones con respecto a la improvisación de su conducta en función de las necesidades de las crías y desarrolla lo que se llama el instinto maternal, que viene no solamente de proveer lo suficiente para satisfacer la necesidad de alimentación y que la cría sobreviva, sino que además necesita criarla en el calor del afecto. Por supuesto que el instinto paternal también procede del sistema límbico. Bien, el cerebro límbico puede ser considerado, por lo tanto, el cerebro afectivo. Gracias a él experimentamos estados afectivos o emociones tanto agradables como desagradables o negativas y positivas. La función principal del sistema límbico es, por tanto, controlar la vida emotiva, la vida afectiva. Se le puede considerar el cerebro afectivo. Cuando está en desequilibrio, pues se producen estados agresivos, depresiones severas y pérdida de memoria. Y una de sus características más importantes es la capacidad de poner el pasado en el presente, gracias al aprendizaje, porque con el cerebro límbico ya tenemos memoria y si tenemos memoria podemos aprender. Con eso podemos buscar en la memoria emocional, recordar qué nos pasó en una situación parecida a la actual, por ejemplo, y actuar en consecuencia y revivir aquellas emociones. Esto tiene grandes ventajas a la hora de sobrevivir, pero no tantas para el hombre del siglo XXI, porque ahora ya no hay leones por la calle y sin embargo seguimos respondiendo ante lo que consideramos una amenaza como si realmente fuera así. Y hablo de que el cerebro reptiliano y límbico, cuando percibe una amenaza, recordemos que es una amenaza contra la propia vida. Nuestro cerebro, esas estructuras cerebrales, no distinguen entre realidad e imaginación y los mecanismos de respuesta al estrés actual son los mismos que hace millones de años. Y con esto te acabo de dar una pista sobre lo que sucede con el estrés mental. Pero no nos adelantemos y sigamos hablando del cerebro límbico. No hace falta insistir demasiado en el poder de las emociones, ¿verdad? Los cerebros reptiliano y límbico tienen una antigüedad muy superior a la del tercer cerebro, el neocórtex, y por eso prevalecen sobre él. Como te decía, su carácter más específico desde el punto de vista temporal es la capacidad de poner el pasado en el presente. Significa que además de emociones,
con el cerebro límbico adquirimos memoria. Y esto es un paso evolutivo trascendental, ya que si podemos recordar, entonces podemos aprender. Las lagartijas no tienen memoria, pero los mamíferos ya tienen una memoria biológica que les permite, por ejemplo, recordar dónde encontrar comida. Con la adquisición del cerebro límbico, el ser humano adquiere consciencia temporal del pasado, que se activa muy especialmente cuando nos emocionamos. Por eso hay momentos que siempre recordaremos si están asociados a emociones muy intensas, tanto si fueron muy positivas, como el nacimiento de un hijo, la consecución de un logro o cualquier otro suceso feliz, como si fueron momentos asociados a emociones muy negativas, como puede ser la pérdida de un ser querido. El cerebro límbico es el responsable de que esos recuerdos sean imborrables. Y es también el motivo por el que, aunque tenemos la capacidad cerebral de escoger aquello en lo que queremos pensar o que queremos recordar, no somos capaces nunca de escoger aquello que tal vez queremos olvidar si está anclado a una fuerte experiencia emocional. Esta asociación entre experiencia y emoción, unida a la gran interconexión entre el cerebro reptiliano y el límbico y también a los años que llevan funcionando, hace que ambos, reptiliano y límbico, puedan considerarse automáticos y reactivos en su funcionamiento. Esto es fácil de comprender si nos damos cuenta de que en muchas ocasiones nuestra reacción emocional es instantánea y se nos antoja incontrolable. Un ejemplo evidente es el de ciertas emociones primarias, como el asco o el miedo, que surgen de forma inmediata ante ciertos estímulos. Pero también reaccionamos emotivamente a nuestros pensamientos cuando recordamos algo que nos causó un alto impacto emocional, o cuando oímos una canción, o cuando percibimos un olor de algo que nos traslada al pasado y parece que, en realidad revivimos la emoción experimentada en aquel entonces. Por eso decimos que el cerebro límbico trae el pasado al presente. Con la adquisición del cerebro límbico nos hicimos más humanos, pero también más vulnerables. Los cachorros límbicos, los mamíferos en general, tienen la necesidad de ser protegidos y amados, no solo de alimentarse, sino de ser protegidos y amados. De hecho, muchos estudios realizados con cobayas han demostrado que las crías despojadas del vínculo materno no sobreviven a pesar de estar bien alimentadas. Las emociones aportaron, por lo tanto, una enorme ventaja para colaborar en la función reptiliana de supervivencia, ya que, además de satisfacer las necesidades de comida, esa capacidad de sentir emociones como el miedo permitían estar alerta ante la posible aparición de amenazas que pudieran comprometer la vida. Los cerebros reptiliano y límbico se sitúan, diríamos, uno encima del otro en el cerebro y están fuertemente, intensamente interconectados, de manera que prácticamente funcionan al unísono. Ambos tardan el mismo tiempo, el mismo espacio de tiempo en reaccionar y recordemos que son milisegundos. Vamos a ver un ejemplo. Si ahora estás sentado tranquilamente escuchándome y de repente oyeras un gran estruendo, pongamos una explosión, lo más seguro es que instintivamente dieras un brinco y acto seguido te levantaras corriendo para ver qué ocurre. Ahí tienes un ejemplo de reacción conjunta del cerebro reptiliano, que percibe una amenaza, y del cerebro límbico, que te hace sentir miedo o al menos la sospecha de que algo grave puede estar pasando. Recuerda que ambos cerebros quieren mantenerte con vida. Solo harán falta unas milésimas de segundo para que la información que han procesado tu cerebro reptiliano y tu cerebro límbico llegue a tu corteza cerebral y sea esta la que analice los datos que tienes para establecer una hipótesis sobre el origen del estruendo. Y todo esto ha ocurrido en menos de un segundo y sin que tengas todavía información sobre lo que está pasando. Este ejemplo sirve para ilustrar lo que al principio del módulo te decía
acerca de comprender por qué tenemos reacciones que nos parecen incontrolables. Ahora ya sabes de quién dependen, de esa parte de tu cerebro que es rápida como el rayo, las estructuras reptilianas y límbicas. Espero que lo que llevamos visto hasta ahora te ayude a hacerte una idea de por qué los humanos somos tan emocionales. Nuestras estructuras límbicas llevan, junto a las reptilianas, millones de años ejerciendo sus funciones. El cerebro humano tardaría mucho tiempo en adquirir las funciones cognitivas propias de la corteza cerebral, el último de los 3 cerebros en la escala evolutiva según el Dr. MacLean.